Muy bien, continuamos entonces aprendiendo sobre el calor. En este momento vamos a hablar un poquito sobre las formas de propagación del calor. Son tres las formas por las cuales el calor se propaga, se desplaza o se transmite desde un lugar o de un cuerpo a otro, ¿no? Ya sea por radiación, a través de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y por lo tanto no necesitan un cuerpo material para trasladar la energía llamada calor, por convección, que se da principalmente en los fluidos, como son los líquidos y los gases. En este caso, sí, las moléculas se desplazan y transmiten hacia moléculas más lejanas la energía que conocemos como calor, ¿no? Y también por conducción. Esto se da en los sólidos. En los sólidos, pues cuyas moléculas están muy juntas, entonces se va pasando la energía de molécula en molécula desde la zona de mayor temperatura a otra de menor temperatura. Es importante tener en cuenta la forma de propagación del calor debido a la solución o al problema que queremos resolver y a la solución que vamos a proponer a este problema. Recordarán que hemos planteado como problemática que afronta nuestro país, muchas comunidades, nuestra región es ajena a ella, que no es otra cosa que el friaje y las heladas, ¿no? La baja temperatura. Entonces, ¿cómo los conocimientos sobre la propagación del calor nos va a permitir resolver este problema? Vamos entonces a analizar un poquito más estas formas de propagación del calor. Vamos a entonces explicar un poco sobre cómo se realiza la propagación del calor por convección a partir del siguiente experimento. Si nosotros tenemos aquí un vaso con una fuente de calor y unos papelitos no picados pequeños y los agregamos o los incorporamos pues al líquido que está calentándose, vamos a ver que estos empiezan a moverse de esta forma. Puedes realizar el experimento en tu casa con cuidado nada más de no quemarte, ¿no? Vamos a ver que realizan este movimiento. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos este fenómeno? La explicación la vamos a hacer a través de esta imagen, ¿no? Sabemos entonces que dentro del depósito del vaso hay agua y que el agua está formada por moléculas que a su vez están formadas por átomos, ¿no? Cuando las moléculas reciben el calor, la fuente que está en la parte inferior, estas empiezan a moverse, a desplazarse. Recuerden que en los fluidos, como en los líquidos y en los gases, las moléculas no están juntas como en los sólidos, ¿no? Las moléculas están ligeramente o muy separadas entre sí. En el caso de los líquidos, ligeramente separadas, en el caso de los gases, muy separadas. Entonces, estas moléculas que están directo en la fuente en contacto con la fuente de calor, estas van a tener mayor velocidad al recibir calor, se desplazan y van a moverse hacia las moléculas que tienen menor energía cinética. Al transferirle calor, nuevamente regresan o caen, reciben el calor, aumenta su velocidad y empieza nuevamente el ascenso, produciéndose este movimiento que lo hemos podido observar con el papel picado. Esto mismo ocurre, por ejemplo, para llenar un globo aerostático, ¿no? Hay que calentar el aire y este aire al ser calentado pues se eleva, se desplaza, se mueve. De esta manera también se generan los vientos. Una parte de la atmósfera recibe mayor cantidad de calor por parte del sol y pues estas moléculas empiezan a moverse, a desplazarse, generándose corrientes para ir y dejar el calor a las moléculas más alejadas que tienen menor velocidad y por lo tanto menor temperatura. De esa manera se genera la propagación de calor por convección. Las moléculas se desplazan, se mueven generando corrientes para entregar o propagar el calor. Para el caso de la radiación, el calor se desplaza, se mueve a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas tienen una masa insignificante, están moviéndose a la velocidad de la luz y por lo tanto no necesitan un medio físico a través de los cuales se transmita o se propague el calor, como en el caso de los sólidos, los líquidos y los gases, ¿no? En este caso, el calor viaja a través de ondas electromagnéticas a velocidad de la luz. Es de esta forma como nosotros recibimos el calor que proviene desde el sol, pues, ¿no? Desde el sol. Entonces,
La propagación por radiación se da en el vacío a velocidad de la luz y sin un medio material. Para entender cómo se realiza la propagación del calor por conducción, vamos a observar el siguiente experimento. Tenemos acá una varilla de metal anclada hacia una madera y que presenta una fuente de calor. Sobre el metal se han pegado clips con cera y estamos viendo que a medida que transcurre el tiempo, los clips van cayendo en el orden de izquierda a derecha, ¿no? En otras palabras, mientras más alejados de la fuente de calor, más tardan en caer. Pero ¿por qué es que cae en este orden, no? Justamente es el sentido en el cual se propaga o se está conduciendo el calor. Para entender mejor, veamos la siguiente imagen. Bien, recordarán que en un sólido se conduce el calor. En un sólido las moléculas o partículas están muy compactas, están muy juntas, están pegadas, ¿no? Entonces, al recibir una molécula energía de una fuente externa, esta al estar en contacto con la más cercana, pues le transmite esa energía debido a que tiene mayor temperatura y la siguiente va a tener menor temperatura y hemos aprendido que los cuerpos de mayor temperatura le transmiten calor a aquellos cuerpos de menor temperatura. Entonces las moléculas que están más alejadas de la fuente del calor van a tener menor temperatura. Estas entonces, las que están más cerca, al recibir calor, aumenta su energía cinética y de manera casi inmediata le transmiten esa energía o esa diferencia de energía a la molécula más cercana, a la molécula que está en contacto con ella, ¿no? Y de esa manera entonces se va conduciendo el calor. Pero todos los cuerpos conducen del mismo modo el calor. Miren, existen, de acuerdo a la propiedad de conductividad térmica, existen dos tipos de cuerpos, los conductores de calor y los aisladores del calor o aislantes térmicos. Nosotros tenemos aquí una tabla y podemos nosotros comparar, por ejemplo, que la plata es el que tiene de los materiales que se están proponiendo aquí, el que tiene mayor conductividad térmica, significa que es un muy buen conductor del calor. En cambio, el corcho y el aire son malos conductores del calor, o mejor dicho, aisladores térmicos. ¿Qué significa esto? Que pues reciben el calor pero no lo transmiten. Sus moléculas no lo conducen, no lo propagan, lo aíslan, ¿no? Evitan que el calor se propague o se conduzca. Entonces, hay que tener en cuenta que que se pueden clasificar los materiales en conductores y aislantes del calor, ¿no? Los conductores son aquellos que transmiten bien el calor, por ejemplo, los metales de manera general. En cambio, los aisladores o aislantes son aquellos que no transmiten o no conducen el calor. Por ejemplo, la madera, el plástico, el corcho, como lo estamos observando. Es importante tener en cuenta esto para buscar los materiales adecuados que nos permitan resolver el problema que dio origen a nuestra actividad, recordemos. Vamos a analizar la siguiente situación para poner un poquito en práctica lo que acabamos de aprender. Tenemos esta fotografía que fue tomada en Huaraz, ¿no? Donde encontramos a una persona pues con una casaca. No nos llama la atención por el lugar en que se encuentra, pero vamos a tratar de explicar la función que cumple justamente esta casaca. Seguramente algunos de ustedes ya están infiriendo su respuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que el entorno o el ambiente en Huaraz presenta una temperatura de 4 grados Celsius, el aire alrededor de la persona está a 4 grados Celsius, y también teniendo en cuenta que el cuerpo de la persona se encuentra a 36 grados Celsius, porque esa es la temperatura corporal normal, ¿qué fenómeno debe darse en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué fenómeno debe darse en estas circunstancias? Si el cuerpo de la persona estuviera en contacto con el aire, ¿el cuerpo de la persona ganaría o perdería calor? Recuerden lo que hemos aprendido,
que el calor se transmite del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Entonces, si el cuerpo de la persona estaría expuesto al aire, en este caso el ambiente de Huaraz, el cuerpo de la persona perdería calor. Y al perder calor, ¿qué sentiría? Lo que nosotros llamamos como frío, que no es otra cosa que la pérdida de calor que experimentamos, lo que experimenta esta persona. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál será la función que cumple la casaca? La casaca está entre el aire y el cuerpo de la persona. ¿Qué va a evitar la casaca? Ya tienes la respuesta, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Lo que evita la casaca es que el calor de la persona salga hacia el medio ambiente. Es como una barrera, ¿no? Entonces, ¿de qué materiales estará hecha la casaca? ¿Será de materiales conductores de calor o será de materiales que aíslan el calor? Ya tienes la respuesta, ¿no? Sí, efectivamente están hechos de aisladores térmicos, ¿no? En este caso, entonces, la función de la casaca es evitar que la persona pierda calor, ¿no? Evitar que la persona pierda calor. Entonces, no es tan cierto desde el punto de vista físico que la casaca nos abrigue. La casaca no nos abriga, la casaca no nos da calor, la casaca evita que nosotros perdamos calor y justamente porque están hechos de materiales que tienen mala conductividad del calor, ¿no? Y yo te planteo la siguiente situación. ¿Funcionaría entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacernos una casaca de oro o de plata? No, ¿verdad? Porque el oro o la plata, como todo metal, es un buen conductor del calor y no va a evitar en este caso que nuestro calor se pierda. Al contrario, ¿no? Lo va a facilitar más bien. Miren, entonces, el siguiente objeto que tenemos acá, conocido por todos nosotros, creo, ¿no? ¿Qué función cumplirá? ¿Qué evitará? ¿No? Sabemos que lo utilizamos, o generalmente se utiliza para colocar en el interior, pues los marcianos o los chupetes, ¿no? Que están a 0 grados o a una temperatura cercana a los 0 grados. Entonces, ¿qué va a evitar? Va a evitar que ingrese calor, ¿no? Entonces, aísla el calor. No evita que salga el frío, porque hemos visto que el frío realmente no existe, sino más, no es otra cosa que calor que pierde un cuerpo. Entonces, en este caso, la temperatura exterior, al estar a mayor, o mejor dicho, a tener mayor temperatura el medio ambiente, que el contenido de este instrumento, ¿no? De esta caja de Tecnopor, entonces el calor va a querer ingresar, va a querer transmitirse hacia los marcianos o los chupetes. Pero al estar hecho esta caja de un material aislador del calor, no lo va a transmitir, ¿no? Y por lo tanto, la temperatura en el interior se va a mantener. Y este objeto, que también es conocido por nosotros, ¿no? Lo utilizamos para conservar líquidos calientes. En este caso, también está hecho de aisladores térmicos. ¿Qué va a evitar en este caso? Sí, efectivamente, lo que va a evitar es que el calor sea transmitido hacia el medio ambiente, ¿no? Bien, entonces, con esta explicación volvemos a una situación planteada también en el grupo. Si tengo un cubo de hielo, o mejor dicho, dos cubos de hielo, y a uno de ellos lo envuelvo con una casaca, este va a derretirse más rápido o más lento que el que no ha sido envuelto con la casaca. Ya tienes la respuesta. Muy bien, sigamos aprendiendo.